Estamos de vuelta en Tolerancia Cero. Cuando este gobierno partió, se habló de las tres grandes reformas. Se dijo que iba a haber reforma tributaria, se dijo que iba a haber reforma educacional y se mencionó una reforma constitucional. Y ahí agazapada, como chiquitita, de pronto empezó a surgir lo que empezó a llamarse la cuarta reforma. Hoy día ya no sé, van como 6 reformas, pero la cuarta reforma, que era la reforma laboral, que causa escozor en el mundo empresarial. Y aquí, por ejemplo, estuvo Andrés Santa Cruz conversando con nosotros la semana pasada y él manifestó su preocupación por en qué clima se iba a discutir la reforma laboral, si es que iba a ser más o menos como se está discutiendo la reforma educacional. Y para eso quisimos invitar a quien sin duda debe estar pujando porque esa reforma laboral, porque así lo ha señalado Bárbara, esté muy pronto en tabla. Bárbara Figueroa, presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, gracias por estar acá. Gracias a ustedes por la invitación. ¿Es la reforma laboral algo que tiene materialización pronta? Lo queremos preguntártelo directamente después de esta nota introductoria. Se habló de octubre, aunque después del comité político del viernes la confirmaron para el 31 de diciembre. El Ministerio del Trabajo la quiere sí o sí este año y Hacienda la quiere postergar. Si hay algo que el programa de la presidenta Bachelet es explícito es en materia laboral. Y los 9 puntos que contiene el programa no tengo ninguna duda que van a estar en el proyecto que se presente. Titularidad sindical, fin al reemplazo en huelga, piso mínimo en negociación colectiva, extensión de beneficios de manera automática, ampliación de temas en negociación colectiva, creación de un fondo de gestión sindical, ampliar permisos sindicales con cargo al empleador, entre otros puntos. Énfasis en lo sindical, que no cayó nada de bien en el empresariado. Si yo elaboro una agenda siendo gobierno, debería preocuparme que esa agenda abarcara, a mi juicio, 4 puntos. Más empleo, mejores remuneraciones y productividad de las empresas. Y después veamos cuáles son los instrumentos para esa agenda. Panorama económico difícil, con cifras desalentadoras en crecimiento y también en lo laboral. Entonces la pregunta que debe hacerse Chile, bueno, ¿quién crece o quién creció cuando Chile creció? ¿Y quién se desacelera cuando Chile se ha desacelerado, como actualmente? Pero desde la derecha y tras una reunión con la ministra Blanco, una propuesta llamó la atención. Hemos pedido que se incorpore a lo que ya hemos presentado a tramitación, negociación colectiva y con derecho a huelga en el sector público, y además una suerte de dirección del trabajo que fiscalice el cumplimiento de los distintos órganos del Estado con respecto de sus trabajadores. Mientras en la calle los profesores de la educación municipal exigen cambios, mejores condiciones salariales y el pago de la deuda histórica. Cuestionado el comunista y presidente del gremio Jaime Gajardo, los profesores lanzaron su furia contra la timonel de la CUT, quien días antes apoyó al mandamás del magisterio. Reforma laboral que pretende ser el cuarto pilar reformista del gobierno de Bachelet. Así lo quieren en la nueva mayoría, y desde la alianza pretenden que esta no sea una nueva forma de pasar con todo por arriba. Este muro de contención que había en el Parlamento, que se llamaba la UDI, no existe. En consecuencia, hoy día los empresarios están operando directamente porque la representación que tenía se fue al piso. Vámonos despacio porque así podemos llegar más lejos con más acuerdos. Lo que no ha ocurrido en las reformas anteriores o que ocurrió a la fuerza en la reforma tributaria, espero que no se dé en la reforma laboral. Reforma laboral causa escozor. Pasaste un muy mal momento, Bárbara, ahí cuando estabas hablando con los profesores que eran disidentes del presidente de la conducción. Pero son muchos y llevan mucho tiempo en huelga, y me parece a mí que decir que no son los disidentes de la dirección del Colegio de Profesores, como algunos otros han dicho, me parece que es minimizarlos cuando creo que tienen el poder que tienen de parar, qué sé yo, 250.000 niños que probablemente están afectados por esto. Perdón, ¿Cómo se entiende eso? Déjame agregarle un dato. El vicepresidente del colegio es parte importante de este movimiento, o sea, no es que salgan de cualquier parte. Claro, el secretario general y el prosecretario han apoyado la manifestación de manera más directa, y yo creo que nadie minimiza. Yo creo que aquí lo que uno tiene que entender en materia del debate, porque mira, cuando tú hablas del debate, por ejemplo, de reformas laborales,
esto en cualquier ámbito, independientemente del empleador, tiene el mismo tenor. ¿De qué manera tú vas a lograr, y ese es el debate para la organización sindical, no es el debate de los gobiernos, por cierto, es el debate nuestro, de qué manera tú logras que efectivamente tus demandas cobren fuerza, no solo para instalarse como parte del debate público, sino que para hacerse realidad, a través de resolución, a través de proyectos de ley, de iniciativa? Y yo creo que en eso al colegio aún le falta madurar. Cómo, primero, no solo avanzar en sus legítimas reivindicaciones. Acá, para decirlo, digamos, de manera más clara, cuando tú hablas, por ejemplo, de la situación de agobio laboral, es una situación efectiva, no es una invención. No es que sea una demanda distinta o que sea una ilusión de los profesores, decir, mira, estamos agobiados por el nivel de trabajo que tenemos, por las bajas condiciones laborales que tenemos, porque efectivamente no hay ningún tipo de apoyo de trabajo conjunto con los equipos docentes, se los deja a la buena de Dios, ustedes vean cómo lo resuelven, porque aquí efectivamente no se ha dignificado el rol de la profesión y por lo tanto uno no podría decir que las demandas no son compartidas. Yo creo que independientemente de la forma, las demandas son claras y son reales, no están sujetas, digamos, a una ficción. Ahora bien, el debate que tú haces como movimiento sindical es de qué manera logras que estas demandas efectivamente cursen no solo como una buena intención, como una visibilización, sino que como una posibilidad de hacerse realidad. En ese marco el colegio definió un camino. Y definió un camino que tiene que ver con, en primer lugar, haber recibido una respuesta del Ejecutivo, sancionarla vía consulta, presentar una contrapropuesta una vez desarrollada la consulta y rechazado lo que el Ejecutivo presentó. Y sobre esa base, sobre esa contrapropuesta, es sobre hoy día lo que se ha trabajado y que fue firmado por la Comisión Negociadora, donde está el Secretario General incluido, donde se firmó con el Gobierno una declaración, un manifiesto público donde se hacían cargo de los 5 temas que habían sido parte de la contrapropuesta del colegio. Por lo tanto, yo tengo la impresión de que ahí lo que se ha logrado, porque al final del día uno tiene que mirar esto también como, bueno, ¿qué es lo que hay? Lo que se ha logrado es que efectivamente las demandas de la agenda corta del gremio se aborden. El debate sobre deuda histórica, reconocido para ser trabajado en comisión técnica, debate sobre el agobio laboral en todos sus ámbitos, autonomía profesional, las situaciones que se viven a diario, las horas lectivas no lectivas, en una comisión, 2 temas que son de urgencia, que tienen que ver con la titularidad de los profesores, es decir, aquellos docentes que han trabajado por décadas, no años, décadas, como profesores a contrata en la práctica y que sin embargo ya debieran tener titularidad en el cargo. La situación de los profesores que quieren irse del sistema porque obviamente no se pueden retirar hoy día con las pensiones de miseria que reciben y por lo tanto incentivos para la posibilidad de retiro, y el debate sobre el ingreso mínimo docente, que es una demanda más transversal porque afecta también al sector particular subvencionado. Las 5 demandas hoy día fueron asumidas por parte del Ejecutivo y por lo tanto el debate que le queda hoy día al gremio es cómo vamos avanzando en que esto no quede en una buena idea, sino que efectivamente avance con celeridad, porque hay profesores que tienen urgencia de retirarse del sistema y hay otros profesores que tienen, yo diría que hay un deber moral por parte del Estado, efectivamente de reconocerlo. Ahora bien, eso es lo que tiene que ver con el contenido. Las formas son diversas dentro del movimiento sindical, evidentemente que en algunos momentos con más tensión, con menos. Si uno mira el cuadro nacional, había un sector movilizado del país, pero también hay un sector que no se movilizó. La región metropolitana representa casi el 40% del profesorado nacional y la región metropolitana no se movilizó. ¿Por qué? Porque hubo distintas formas de expresión ante la molestia y ante el agobio. Ahora bien, eso tendremos que canalizarlo en función de lo que va a venir, que es no solo la agenda corte, que era un primer paso, que además, dicho sea de paso, también un tema que no habíamos podido negociar con los gobiernos anteriores, llevamos prácticamente 5 años como colegio sin negociar. Hoy día logramos resolver eso y yo espero que el debate que nos va a enfrentar ahora, que es carrera profesional, de municipalización, lo podamos enfrentar de la mejor forma y además también con mayor convicción respecto de dónde está el debate y dónde está el verdadero adversario. Yo lo he dicho en todos los tonos, el adversario no está dentro de la organización sindical. Nosotros podemos tener diferencia entre nosotros, pero el problema no es que salga una conducción. El problema es cómo hacemos fuerza común para que nuestras ideas y para que nuestros planteamientos efectivamente se hagan carne y no queden en buenos testimonios, porque hasta ahora el movimiento sindical de buenos testimonios ha conocido por 20 años. Ya no estamos en tiempo de testimonio, estamos en tiempo de que avancemos. Y para eso hay que tener convicción, hay que tener tranquilidad, pero también hay que tener valentía.
porque en estas cosas uno tiene que jugar y tomar posición. Ya, en esa lógica, Bárbara, ¿cómo estás? Buenas noches. Cuando uno habla con el otro sector del profesorado, que fue el que se manifestó en los últimos días, dice que la resistencia interna que se ha creado hacia la conducción de Gajardo y hacia la conducción tuya en la CUT y específicamente a tu rol de profesora, digamos, y también en el colegio. Claro, como mi rol ahí es de dirigente del colegio, ¿eh? Del colegio, no claro. es en calidad de presidente de la CUT, porque a veces se confunde que uno lo hace como si uno fuera la mami del movimiento sindical, esto no es así. No es así. ¿No? Pero te quiero mezclar los temas porque de alguna forma están mezclados, porque la queja que se hace es la poca autonomía y la complicidad de alguna manera, tanto de Gajardo como tuya, con el gobierno. Déjame terminar la idea. Hablábamos recién de una frase emblemática en la época de la concertación, que era esto de, en la medida de lo posible. Hay otra frase emblemática de la nueva mayoría del Partido Comunista específico que la dijo Camila Vallejo en algún momento. Un pie en la moneda, un pie en la calle. La mirada hoy de muchos de los movimientos sociales, de los profesores, de los estudiantes, no ganaron la FECH, está a punto de perder la FEUSAT, la NEF salió tercero el Partido Comunista, es que por ocupar este espacio institucional, el Partido Comunista ha dejado de lado los movimientos sociales y en buena parte la crítica hacia Gajardo y hacia el colegio tiene que ver con eso. Entonces te quiero preguntar cómo te haces cargo de eso. Es que yo creo que es complejo que uno se haga cargo de una crítica que a mis ojos no tiene fundamento objetivo. Tú puedes leer, tú puedes construir una imagen y eso es absolutamente legítimo. Yo puedo decir, mira... yo podría, y voy a recoger lo que decía el senador Quintana, yo puedo decir, bueno, ¿qué hay detrás de que en un panel como este nunca se haya incorporado una mujer? ¿No? Y uno podría hacer una lectura. Es una de gran eso. pregunta. Uno podría hacer una lectura de eso, Por construir supuesto. hipótesis, Somos ¿no? Es misóginos. decir, por ejemplo, uno podría llegar incluso a ese extremo. Sin duda. Ahora, eso es parte de las elucubraciones y eso nadie lo puede, digamos, satanizar, ni puede decir, mira, es malo, bueno, no. Pero ¿qué es el objetivo? El objetivo es cuando tú dices, mira, esto ha ocurrido por tal razón, tienes elementos, tienes, qué sé yo, documentos. En nuestro caso, lo que da la objetividad para poder medir es cuánto tú representas de lo que ha sido definido colectivamente por la institución. ¿Qué es el parámetro? Porque de otra manera sería muy complejo que tú pudieras dar cuenta, por ejemplo, de una gestión. Pero ¿cómo das cuenta de tu gestión? Sí, en la medida que tú la división representas... ya da cuenta de algo. Es que yo ahí sería cuidadosa. Yo creo que uno no puede hablar de división. No puede hablar de división porque tú tienes a muchos colegas que no son colegiados, que hoy día son los que se, digamos, pronuncian en contra del colegio. Entonces, difícilmente tú vas a poder tener una división de un gremio cuando la expectativa que existe no está radicada en su mundo organizado. Ahora, eso no significa que no haya, digamos, algo de lo que hay que hacerse cargo respecto a la realidad del magisterio, independientemente de que estés colegiado o no. Pero yo diría que ahí hay que ser mucho más cuidadoso y criterioso antes de hablar. O sea, yo creo que hay que conocer un poco más la realidad del gremio. Nosotros, dos pies en la moneda no, dices tú. Para ponerte un ejemplo, en mi gremio, los últimos 5 años hemos hecho al menos 2 congresos estatutarios que han sido para perfeccionar la democracia interna. Yo creo que a lo mejor no todos lo saben, mi gremio se define un profesor, un voto. Los que vamos a elecciones en el gremio somos votados universalmente. O sea, aquí no es que, mira, ustedes votan y proporcionalmente después se reparten. No, eso determina además el cargo que tú vas a ocupar. Yo, por ejemplo, en la última elección, por cargo, era tesorera nacional, porque fui la segunda mayoría. Sin embargo, yo no podía ser tesorera y además ser presidenta de la CUT, renuncié al cargo de tesorera y sigo siendo directora de mi gremio. Y así todos los que son parte de la directiva. Entonces, nosotros hemos avanzado en el mecanismo de democracia interna que a nosotros nos segurizan respecto de las definiciones colectivas. ¿Por qué? Porque el mecanismo ha sido tremendamente discutido y ha sido, además, consensuado entre todos los profesores que somos parte de la organización. Cuando hay legítimas críticas, uno las tiene que asumir, pero también tiene que hacerse cargo de que los canales institucionales son los que te dan el marco. Ya, pero de lo contrario, es muy difícil. De la crítica puntual, Bárbara, ahora, de la crítica puntual de que están más cerca del gobierno que de los movimientos sociales. Es que yo vuelvo a insistir. ¿O te parece correcto? Digamos, puede parecerte correcto, ¿no? Es que yo creo que ahí, o sea, tú no puedes ni jugar que es correcto o incorrecto. Yo creo que a uno, ¿por qué se lo tiene que juzgar? Si uno está respondiendo a los parámetros que estableció la organización. Y en el colegio de profesores no fue Jaime Gajardo el que definió 5 puntos. Fue toda una asamblea nacional, incluidos los dirigentes que hoy día son críticos de la conducción, los que definieron que esos temas tenían que ser de agenda corta. Y son los que hoy día han dicho, hay que incorporar más temas, y uno dice, bueno, si hay que incorporarlo, debatámoslo, y veamos si entonces se incorporan más temas ahora o los incorporamos en el marco de debate de carrera. Entonces, si uno lo mira así, yo diría, uno tiene que hacerse cargo de lo que ha hecho. Y en términos de la organización,
tanto en el Colegio de Profesores, se ha respetado la que colectivamente se ha definido, y en el caso de la CUT, nosotros hemos hecho el camino de la reforma laboral, tal cual como está establecido, lo que nosotros denominamos el libro rojo, pero porque tiene el nombre Chile y los cambios que se requieren para las transformaciones, pero en ese documento hay 3 ejes fundamentales: reforma tributaria, nuevo sistema de pensiones y una nueva institucionalidad laboral. Y respecto a la nueva institucionalidad laboral, en aquello que tiene que ver con una reforma a los trabajadores que se rigen por el Código del Trabajo, porque, digamos, esto tiene que ver particularmente con este sector, nosotros hemos sido absolutamente responsables y hemos asumido a plenitud lo que ese mandato nos dio, digamos, ese documento nos dio. Fernando Villegas. ¿Cómo está? Buenas noches. Todas las épocas históricas y políticas desarrollan sus semánticas, sus palabras de moda que circulan como fichas en una mesa. Nadie las examina mucho, sino que se dan por dadas, por valiosas. En los años 30, por ejemplo, se hablaba de la dictadura del proletariado para acá, la dictadura para allá. Y de repente un día un escritor preguntó: ¿dónde se supone que dicta algo este proletariado? Porque nosotros no lo vemos que esté dictando ninguna cosa. Estaban dominados por las oligarquías políticas de los países que eran socialistas en esa época, era la Unión Soviética solamente. Te digo esto, Bárbara, porque se ha instalado en Chile también una cierta semántica, un diccionario de términos que se repiten y se usan como comodines aquí y allá. Por ejemplo, los movimientos sociales. Y uno dice: ¿dónde están los movimientos sociales en este momento? Pero no, ya existen. Hay que escuchar a los movimientos sociales, hay que ir a los movimientos sociales, hay que seguir a los movimientos sociales. Y igual le habría dicho: bueno, ¿dónde están los movimientos sociales? Otra es oír a la calle, podría decir lo mismo: ¿dónde, qué es lo que hay que oír y dónde? Y la otra, entre muchas más, que una que tú usaste como 15 veces acá, no, terminé de contar cuando ibas en el número 15 la palabra debate. El debate aquí, el debate allá, el debate más acá. Cuando una de las cosas que vemos acá y lo observamos aquí en vivo y en directo con los dos senadores que teníamos acá es que si entendemos debate como discusión razonada entre personas honestamente deseosas de llegar a la verdad, no he visto ningún debate en ninguna parte todavía, y menos en el tema que estamos aquí tocando, el tema de educación, donde aquí vemos pulseo, presiones, agresiones, insultos, descalificaciones, pero debate yo no veo por ninguna parte. Y por lo tanto tampoco hay honestidad, te digo honestamente. Por ejemplo, en el caso de tu gremio, lo que se debate, entre comillas, es una serie de beneficios, la famosa deuda histórica, que ya creo que el país se olvidó en qué consiste, tan histórica es, y una serie de beneficios personales que pueden ser atendibles si uno los ve uno por uno. ¿Dónde está el debate acerca de la calidad de los profesores hoy en día? ¿Dónde está el debate acerca de la evaluación de un profesorado que, perdóname, francamente ahora yo me ha tocado conocer un buen lote, a veces no saben ni las materias que enseñan? Te podría dar ejemplos aquí que tú no los podrías creer, vas a creer que los estoy inventando sobre la marcha. No se quieren además evaluar, o sea, históricamente, ya que estamos en la historia, han rechazado las evaluaciones, ahora más todavía porque dentro de esta semántica todo lo que suena a selección y separación es diabólico. Entonces, ok, los profesores necesitan ganar más plata, tienen que correr de un lado a otro, todo eso está bien. Pero ¿qué pasa con la calidad del profesorado? Si la educación va a pasar por ahí, si ese es el gran problema, y resulta que los cabros llegan a clase, y además son unos indisciplinados, llegan de sus casas sin haber leído nada, con una actitud, digamos, prepotente muchas veces. Me contaron historias de profesores que les han pasado cosas increíbles. Pero además de eso, además de que los alumnos no están preparados para ir a atender una clase, los profesores no están preparados para darla muchas veces. Y entonces, mira, que toda la discusión se centre en el tema de los beneficios que ellos exigen y piden, y en ningún momento se discuta, bueno, qué clase de profesores se están instalando todos los días, cuando hay clase, porque ya estamos repletos de paro, frente a los alumnos. ¿Qué sabe el profesor de matemáticas en la regla 3 simple? A lo mejor no la sabe. ¿Qué sabe el profesor de inglés de la composición a la estructura sintáctica del inglés? ¿Qué sabe el profesor de geografía de por qué se producen los veranos? Una profesora la escuché diciendo que el verano era cuando la Tierra estaba más cerca al Sol. Con eso te digo todo. Entonces, perdóname, yo no estoy diciendo que todos los profesores no saben nada. Estoy diciendo que hay un tema de preparación del profesorado que yo creo que como mínimo debiera estar en eso que tú llamas debate en serio, para no mencionar otros temas que también debieran estar en el debate. Y yo no los veo. Sí, o sea, mira, yo tengo la impresión de que para que uno se pueda hacer cargo de los debates, tú tienes que partir de ciertos pisos básicos. El primer piso básico del que uno debiera partir es que en materia de profesión docente, no hay ningún cambio, o en materia de cambio en educación en general,
no puedes pensar en ningún cambio si no lo haces de la mano de los actores directamente involucrados. Por supuesto. Por lo tanto, en ese marco, yo digo, más allá de todas las legítimas críticas que algunos puedan tener, el gremio y los profesores, no solamente el colegio, los profesores también, que no son parte del colegio de profesores, tienen el legítimo derecho a querer ser actores incidentes. Y ojalá lo sean, porque aquí hay muchos. Yo lo quiero decir porque, a propósito no de lo que se estaba comentando, hay muchos concejales, y me ha llamado mucho la atención, de Renovación Nacional y de la UDI, que hoy día apoyan fervorosamente el paro de profesores para que saquen a Gajardo y ojalá Figueroa también la quemen. Y uno dice, interesante que hoy día estén tan preocupados de la realidad de los docentes cuando hace unos poquitos días atrás rechazaron una partida completa para ir al salvataje de la educación pública. Entonces, ahí uno dice, bueno, ¿qué es lo que está pasando en este país? Efectivamente, ahí uno entra a preguntarse, ¿qué es lo que está primando en el debate de fondo? ¿Son realmente las grandes transformaciones? ¿O lo que estamos haciendo es que estamos transformando cualquier cosa en una chacra, finalmente, que no tiene ningún sentido y donde esta cuestión finalmente no avanza hacia donde uno quisiera? Entonces, despejado eso y dicho que aquí los actores tienen absoluta relevancia para efecto del debate que va a venir, yo no puedo compartir contigo el juicio respecto de que, mira, como los profesores no son buenos, perdón, entonces, yo no hice ese juicio. Realidad... Dije que hay muchos profesores y tú no me lo vas a negar porque es un hecho matemático, digámoslo así. En las evaluaciones, las pocas que se han hecho, los resultados han sido espantosos. Incluso profesores recién salidos de la escuela de pedagogía que no se saben la materia. Hace 3 años o 2 se hizo una de esas pruebas y el resultado fue patético. No estoy diciendo que todo, no me distorsionen, estoy diciendo que ese tema de la calidad, yo creo, ya que hablamos tanto de debate, debiera estar en el debate, creo yo. Claro, bueno, muchos, todos, claramente está diciendo que es una minoría los que salen de esa regla, entonces podrá uno extremar el argumento, no podemos saberlo porque no se dejan evaluar. Podrá uno extremar el argumento, no, pero claramente tu opinión indica que de alguna manera uno podría deducir, entonces bajo esa lógica, mejor que los profesores no sean parte de los procesos de debate. No, está haciendo malas deducciones, entonces, Bárbara. Yo parto de la base de que los profesores efectivamente deben y debemos ser activos en los debates que vienen, no solo aquellos que nos tocan de manera más directa, que es la profesión docente, sino que también en el debate de desmunicipalización. Yo lamento que, de alguna manera, en el debate que ha habido hasta ahora, nos hemos visto más ausentes sobre selección, copago y final lucro. Creo que ahí, de eso me hago tremendamente responsable como dirigente, de no haber jugado un rol más activo en ese debate. Pero también hay que considerar que cuando tú hablas de esas materias y cuando tú dices, mira, aquí los profesores no son buenos, uno tiene que preguntarse, por ejemplo, entonces, de qué manera hacemos que estos debates también sean vinculantes con la formación docente. Bueno, ese es un debate que no se ha hecho en Chile y se culpa a los profesores en ejercicio respecto de un déficit de política de mercado en educación. Hoy día tú tienes universidades que por el barato, por lo barato que resulta educar o formar en pedagogía, dan la carrera sin ningún criterio, sin ninguna responsabilidad. Entonces, y ahí yo creo que tenemos que hacernos cargo. Y ahí yo distingo, distingo respecto de, cuando tú hablas, probablemente te estás refiriendo, digamos, a esta prueba inicial que dan los profesores una vez que ingresan al mundo del trabajo, sin necesariamente tener horas ya en aula. Pero si uno mira los resultados, lo que uno ve es que no todas las universidades les va mal, son principalmente las privadas. El pedagógico, que es donde yo me formé, en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, es de las universidades que tienen los mejores resultados, sus estudiantes son los que tienen los mejores resultados, y si tú vas a la evaluación docente, aquella que tú dices que no se ejerce, ya lleva una década. Sí. Y la evaluación docente es contundente. Bueno, estás diciendo lo mismo que dije yo con otras palabras. Si tú partes del principio de que en algunas universidades producen profesores que son discutibles, por así decirlo, entonces estás aceptando, eso así que es una deducción de que efectivamente hay un tema de calidad con alguna sección desconocida, porque no los hemos evaluado todos, una sección desconocida, pero probablemente sustantiva de profesores que no conocen bien sus materias, no han sido bien preparados. No, ese es un problema en la educación. Es un problema, o sea, es como que tú me dijeras, mira, el problema está en el sillón, digamos, como el chiste de Donoto. O sea, me estáis diciendo, mira, el problema es de aquel que se formó en esa universidad y no de un sistema educativo que no tiene ninguna regulación, ningún respeto por la profesión. Yo, solamente para terminar en este punto, yo creo que hay que romper el mito de que los profesores no se evalúan. Llevamos una década con el sistema y los resultados son contundentes. Sobre el 90% de los profesores salen bien evaluados dentro del sistema. Eso es verdad. Por lo tanto, faltan todavía muchos que se metan, es verdad. Falta que se incorporen aquellos profesores que están ingresando al sistema. Eso es cierto. Prácticamente de los profesores que llevan en aula en los últimos 15 años, 20 años,
Todos han pasado al menos el rechazo que habla Fernando se produjo evaluación. mucho más al principio, en las cosas iniciales, y últimamente cuando no estaba considerado en el marco de una carrera, y que es el gran debate que tenemos. Una evaluación sin carrera es una evaluación extraña. Pero teniendo en cuenta la discusión en torno a la reforma educacional, que me parece súper importante, me parece a mí que lo que viene de fondo y que viene más grande es la reforma laboral en general, que se va a plantear, y aparentemente se va a plantear este año, y que tiene que ver con los puntos básicamente que abarcan no solamente al gremio de profesores, sino que sobre todo al gremio en general de los trabajadores con contrato. ¿Va a ser realidad ese proyecto? ¿Se va a presentar este año, independientemente si es que sale o no sale la educación, independientemente si es que hay o no hay nuevo sistema binominal? ¿O tú crees que hay fuerzas que dicen no metamos tantas reformas simultáneamente ahora y paremos la reforma laboral? Yo tengo la impresión de que el proyecto ya quedó sancionado el día viernes, va a ingresar antes del 31 de diciembre. Y por lo tanto aquí se va a cumplir con uno de los factores que fue, digamos, parte del protocolo de acuerdo de salario mínimo que firmó la Central Unitaria con el Ejecutivo, Ministro de Hacienda y Ministra del Trabajo, entendiendo que la cartera principal que lleva este tema es la cartera de trabajo, pero con un compromiso además por parte del Ministerio de Hacienda de que este proyecto tenía que ingresar, y es un proyecto muy específico sobre fortalecimiento sindical y negociación colectiva, debía ingresar en el último cuatrimestre. Nosotros firmamos el protocolo de salario mínimo en julio. En el último cuatrimestre debía entrar el proyecto de reforma laboral y con un mes preferente, que en ese momento se estableció que era octubre, pero donde siempre quedó el rango para que pudiéramos seguir trabajando de no haber posibilidad de ingresar en el mes de octubre el proyecto. ¿Por qué? Porque al final del día para nosotros es tan relevante como la fecha, el contenido. Si el proyecto no trae aquellas cosas que para nosotros son fundamentales, y el hecho, en octubre o en diciembre, digamos, el hecho, Bárbara, que estemos pasando por una desaceleración como la que se está pasando, implica, para usted, ¿es irrelevante desde el punto de vista de si plantearon la reforma laboral en este momento, sí o no? O sea, yo creo que es irrelevante respecto de la reforma laboral, porque no conocemos hasta ahora en la literatura países que no hayan avanzado en reforma laboral pese al cuadro económico. Por lo tanto, en materia de reforma laboral, o sea, de ingresar o no ingresar un proyecto de esta envergadura con desaceleración o no, a mí me parece que es intrascendente. Distinto es que tú te hagas cargo, y yo creo que nosotros como trabajadores así lo hemos hecho, hacernos cargo de que un escenario de desaceleración con un modelo productivo como el que tiene Chile, dependiente exclusivamente de sus recursos naturales, dependiente de las economías extranjeras como la China, evidentemente que en ese marco nosotros sí tenemos que hacer algunos, yo diría que no solo propuestas, sino que tenemos que hacer acciones conjuntas. Yo, por ejemplo, comparto el criterio que se ha señalado por parte del Ejecutivo de la necesidad de la alianza público-privada. Uno dice, sí, está bien, eso es importante, pero resulta que la alianza público-privada no es solamente con el inversionista o con el empresario, también es con los trabajadores, porque nosotros también somos sujetos no solamente de beneficios, sino que también somos agentes que podemos y tenemos la responsabilidad de pensar el modelo productivo para Chile en los próximos 30 o 40 años. Yo voy a poner solo un ejemplo en esa línea, para que se tenga una idea de qué me refiero. Hace 3 semanas atrás, ACIMED, una de las máximas organizaciones del mundo de la metalurgia y de la industria nacional, firmó un acuerdo y un compromiso con CONSTRAMED, que es la máxima organización sindical de ese rubro. ¿Cuál fue el motivo? Uno podría decir, bueno, ¿qué? ¿Hablaron de titularidad? ¿Hablaron de ley de piso? No. Ellos firmaron un compromiso respecto del desarrollo de los próximos 30 o 40 años en Chile, donde el tema de la industria nacional se puso como un eje estratégico, fundamental. Entonces, ahí, si uno dice, mira, hagámonos cargo de la desaceleración, yo digo, ningún problema. Nosotros nos ponemos a disposición, pero no queremos ser el vagón de cola. Nosotros queremos estar ahí para efectivamente poder incidir en las políticas públicas, pero no sobre la base de que nosotros tengamos que detener nuestras legítimas aspiraciones, porque resulta que a algunos se les ocurre que en un marco de desaceleración no es bueno hablar de temas laborales. Felipe, en esas aspiraciones, Bárbara, estuvo sentado ahí mismo la semana pasada uno de los representantes del mundo empresarial, Santa Cruz, decía que a él le olía que no venía en la lógica que ellos habrían esperado la reforma laboral. Y hay varias señales también del mundo de los trabajadores que dicen que viene más moderada de lo que hubieran esperado. ¿Qué información tienes tú al respecto? Mira, nosotros trabajamos más de 1 mes y medio con el Ejecutivo en torno a la propuesta de la Central, la nueva institucionalidad laboral, todo aquello que tenía que ver con una reforma al Código del Trabajo y los 9 puntos que el Ejecutivo puso sobre la mesa.
En el marco de ese debate, gran parte de los planteamientos de la central fueron acogidos. Y por lo tanto yo espero que efectivamente cuando el proyecto surja, cuando ya conozcamos lo que se va a enviar al Parlamento, esto refuerce o refrende aquello que nosotros Por ejemplo, se dice que el fin del este reemplazo en huelga no viene. ¿Qué información tiene usted al respecto? Eso nosotros lo abordamos y eso entendemos que debería estar dentro del proyecto. Sí, eso es parte del... Yo diría que donde hubo más dificultad probablemente no fue en el tema del fin al reemplazo en la huelga, es decir, en el derecho a huelga efectivo. Probablemente las mayores dificultades se nos abrieron en dos frentes. Uno que tiene que ver con libertades sindicales, donde nosotros lo que planteamos fue, por ejemplo, esto de, en caso de que causales de despido sean utilizadas como instrumento para persecución o agobio contra trabajadores sindicalizados, bueno, que ahí hubieran sanciones ejemplares. Eso fue uno de los temas donde yo creo que no ha habido claridad aún por parte del Ejecutivo. Y el otro tema, que es parte de la agenda, pero donde uno leía que había cierto nivel de tensión, era el tema de la titularidad, es decir, que solo el sindicato sea, si yo soy un sindicato, negocié con el empleador, obtuve beneficios, pagué costos por ello, por ejemplo, tuve que ir a huelga, qué sé yo, y tengo finalmente un beneficios adquiridos, bueno, que eso solo lo pueda extender el sindicato y no que unilateralmente el empleador lo pueda extender. Espera, vamos a volver a conversar con la Bárbara en el próximo... y está Fernando y bueno, me deja, Felipe, preguntar alguna cosita. Hay hablado mucho.